No, pues si no estamos de acuerdo, uno se va. Es lo que dice el canciller Luis Gilberto Murillo por los mensajes de Daniel Mendoza, a quien le dicen Matarife, que tuvo esa sarta de trinos misógenos, obscenos, depravados, que ofenden profundamente la dignidad de la mujer colombiana, a quien el presidente nombró como embajador en Tailandia y a quien el presidente además respaldó en su nombramiento. Ahora el canciller sale a decir que no, que él fue el primero que le dijo que eso era inviable. Pues tenía que salir el canciller en algún momento a dar su versión, porque la verdad es que le estaba cayendo todo el mundo encima. Entonces él dijo, bueno, yo aquí les voy a contar un poco qué fue lo que pasó internamente. Y creo que también al lugar las críticas, el que no está de acuerdo con las decisiones, entonces critica públicamente, pero sigue en el gobierno, eso cómo se entiende. Eso sí, a mí me suena despedida, yo no sé a ustedes. Sí, es muy probable que el canciller esté de pronto ya haciendo sus últimos... Como en sus últimos porque entre días, otras claro. cosas, Paula Mauricio, el canciller se juega gran parte de su futuro político al quedarse en el gobierno y conectar con el nombramiento de Daniel Mendoza. Él dice algo que es cierto, que los trapos sucios se lavan en casa y que los de gobierno en vez de salir debían haber hablado con el presidente o con él. En eso puede tener razón. Pero el hecho de que el canciller advierta y luego diga, ah, no, bueno, pues si el presidente decide y pues yo no puedo hacer nada, yo sí no estoy de acuerdo, porque él, al quedarse con esa decisión del presidente de mantener a un hombre que tuvo unos mensajes misóginos, obscenos, depravados, que ofenden profundamente a la dignidad de la mujer colombiana. Pues ahí se ha quedado, ¿no? Ahí está. Ahí está todavía. Es decir, cuando el canciller dice que debe haber unos debates que son internos y no externos, no de cara a la opinión pública en la prensa, y que se ganan y se pierden batallas dentro del gobierno y que se pierde una batalla y se asume la posición del gobierno y así se queda la cosa, pues si se quedó es porque asume la posición del gobierno, si se quedó es porque no hay disenso con el presidente Petro. O veamos la otra cara de la moneda. Si en este momento el canciller está diciendo públicamente, a mí no me gustaba ese nombramiento, fui el primero en decir que no, pues que se vaya del gobierno. Es muy raro lo que está diciendo el canciller, si ustedes se ponen a pensar. Está diciendo, el que está dentro del gobierno tiene la línea del presidente y punto. Y el que no tiene la línea del presidente se va. Y él mismo está diciendo que no tiene la línea del presidente y está dentro. Entonces, ¿qué? ¿Cómo va a ser la cosa? Habrá gente en su casa que dice, no, pues es que por allá en marzo más o menos él se va a retirar, o en abril o en mayo, porque un año antes de elecciones se deben retirar quienes van a aspirar a las elecciones del año 2026 y seguramente el canciller lo va a hacer. Sí, y en estos 2 o 3 meses que está en esa ambigüedad en que está en desacuerdo con decisiones del presidente, las ventila públicamente pero se queda en el gobierno, creo que no se está tomando su propia receta ni se está tomando su propio remedio. Lo que sí es un hecho es que están empezando a hablar. Hace unas semanas oíamos al ministro Cristo diciendo, la inseguridad está terrible, ¿no? Qué cosa tan horrorosa, cómo va a quedar la inseguridad después de este gobierno. Ahora vimos al canciller diciendo, no me gustan los nombramientos del presidente. Se aproximan elecciones. Elecciones o un fraccionamiento al interior. Ya lo había dicho Laura Sarabia en una entrevista al periódico El Tiempo. Kinder. Que eso era un jardín infantil, Un jardín infantil, que el pero gabinete que... era una especie de jardín infantil. Pues mire, con este tipo de declaraciones uno dice, hombre, están fraccionados por dentro. Sí, Pero mire, el canciller es un hombre que trabajó muy duro, que ha trabajado muy duro su carrera política, lo hizo muy bien en Washington, tiene aspiraciones presidenciales, pero no basta con haberse opuesto o decir, ese nombramiento del señor Mendoza es inviable. No, no basta. No basta porque decir que es que el presidente es el que decide en Claro, últimas, pero me quedo es presidente. conectar con esta decisión del presidente. Y vamos a la Pero... dimensión... Paula, adelante. No, adelante, Mauricio. No, vamos a la dimensión más seria. Más allá de Mendoza o no Mendoza, la tibieza con que el canciller ha asumido las posiciones ambiguas del presidente Petro sobre un autócrata que se quiere eternizar en el poder en Venezuela, esa sí que es más grave. Es que para allá iba yo, que no es solamente Mendoza, es también el tema de Venezuela, son otras cosas más que han pasado a nivel de diplomacia y de relaciones internacionales, y lo que pasa es que para el canciller es muy complicado porque él se la ha jugado toda por este gobierno. Él renunció a su nacionalidad en Estados Unidos para poder estar en este gobierno. Con una aspiración presidencial, realmente seguramente. le apostó a todo. Sí, pero se está... Mire, es que el tema de Mendoza, quiero volver sobre el tema de Mendoza, no es un tema menor. No, pues, están diciéndome en redes, no, pero es que hay cosas más graves. Hombre, ustedes han leído lo que este hombre dice. No, lo de Mendoza es gravísimo. Es una cosa muy grave contra la mujer colombiana. Luego hay un futuro, un capital político que se pone en riesgo al